Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Josué, así que si no tienes tu Biblia, ve por ella. Y pues vamos a abrirla ahí en Josué capítulo 13. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Vimos capítulo 11 y 12, vamos a ver solo el capítulo 13. Pero vamos a ver una nueva sección del libro y prácticamente es la última sección del libro de Josué. Hemos estado estudiando la primera parte, capítulo 1 al 5, donde prácticamente es la narración de cómo ellos entran a la tierra de Canaán, cruzan el Jordán, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo. También abre el Jordán para que ellos puedan entrar, así como abrió el Mar Rojo. La segunda parte del capítulo 6 al 12 es pues las batallas de Israel, la manera en que ellos conquistan pues la tierra, Dios les da la tierra, ¿no? Pero hoy vamos a ver la siguiente parte, que es del 13 en adelante, que es la distribución de la tierra. Entonces, si ya estás por ahí, quisiera leer la primera parte, del verso 1 al 7, y hacemos una oración para iniciar. Dice así el verso 1. Siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esa es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el Jaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Aveos. Al sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los Giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gaad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Mirrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Vamos a hacer una oración para comenzar. Bendito Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor, que nos permite reunirnos. Así, Señor, de esta manera, cada quien en su casa, Señor, tenemos ese privilegio, Señor, que tú nos das, Padre, que podamos hacerlo de esta manera, Señor. Gracias por permitirnos estar ese tiempo, Señor, congregándonos de esta forma, Padre. Sabemos que es parte de tu bendición para nosotros, Señor. Y de esa manera, Señor, te pedimos que seas tú hablándonos y guiándonos a través de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, redarguyéndonos, llevándonos a vivir vidas que te agraden y te den gloria solo a ti, Señor. Es lo que te pido, Señor. Y sé que eso está en cada uno de nuestros corazones como hijos tuyos, Padre. Concédenos eso, guíanos en ese estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En los primeros versículos de este capítulo, pues vemos esto, veamos ahorita lo que leíamos, la orden que Dios le da a Josué de repartir la tierra. Aquí vemos esa orden. Y eso nos introduce, como te decía, la última división de este libro, del capítulo 13 en adelante, al 24. Aunque los últimos 2 capítulos no nos habla tanto de la distribución, son más 2 discursos de Josué, capítulo 23 y 24, pero pertenecen a esta última sección. Ahora, en esa sección puede ser, y quizás si lo has leído, ya sabes de qué habla, puede ser un poco aburrida para nosotros, porque es como si leyéramos un mapa sin imágenes, ¿verdad? Yo sé que hay muchos mapas de esto, te puedes meter en internet e investigar, pero siempre hay ciertas discusiones por algunos lugares que no se ubican claramente, ¿no? Y es un poco, a cierto punto, tedioso estar metiéndonos así en mapas, investigando, cuando realmente no hay tanto que encontrar ahí, ¿no? Puede ser un poco, como te decía, tedioso o aburrido para nosotros, pero para el pueblo de Israel es muy importante esto. ¿Por qué? Porque es la distribución de la tierra prometida, marcando los límites y la superficie del territorio de cada tribu. Sí, por eso es importante. Algunos han dicho que esta sección del capítulo 13 al capítulo 21, que prácticamente es la distribución, pues son los títulos de propiedad de la tierra prometida. Y creo que es eso realmente, son títulos de propiedad. Y tú sabes que los títulos de propiedad son documentos importantes, ¿verdad? Por lo tanto, esos capítulos son importantes. Quizá no tanto para nosotros, pero para Israel son importantes, ¿sí? Pero también es importante esta porción que vamos a ver del 13 en adelante. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento
de la promesa de Dios a Abraham. ¿Sí? La entrega de la tierra prometida. Déjame recordar esto antes de iniciar. Génesis 12, y en tu Biblia busca Génesis capítulo 12, que es cuando Dios llama a Abraham, pero ve lo que le dice en Génesis 12, versos 6 al 9, dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Estos son años atrás, siglos atrás, más de 400 años atrás, ¿recuerdas? Ocurre esto, y Abraham está ahí en la tierra, está en Canaán en ese momento. Pero dice, el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo ahí, en Canaán: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y vemos esta promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Dice el verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Te das cuenta cómo está ahí? Betel, Jai, lugares en los que pues ya Israel está conquistando aquí en Josué. Pero esa es la promesa que Dios le dio. Y creo que esos pasajes tienen que estar registrados. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento también de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? Un Dios que es fiel, que no falla. En ese Dios en el que hemos confiado. Él es la roca inmovible, esa roca que no se mueve, ¿verdad? Es la roca en la que tú y yo podemos anclar nuestra vida y sabemos que va a estar segura, porque aquí está cumpliendo su promesa. Ahora, este es un momento crucial, un momento culminante para la nación de Israel, ¿no? Tenemos que también recordar todo lo que ha sucedido. Después de siglos de esclavitud en Egipto, o sea, después de Abraham vinieron, tú conoces la historia de Génesis, los patriarcas, viene Jacob, José, ¿verdad? Y todo lo que sucede, la nación de Israel tiene que ir a Egipto, ¿verdad? Y pasa 400 años de esclavitud, después de siglos de esclavitud en Egipto, después de décadas de peregrinar en el desierto, 40 años en el desierto, y como vemos aquí, de años de duras batallas en Canaán, porque aunque hemos leído esto en unos cuantos capítulos, en unas cuantas semanas, pues realmente fueron años los que duraron aquí, ¿no? En las batallas para poder conquistar la tierra. Después de todo esto, ¿no? Siglos en Egipto, décadas en el desierto y años en esas batallas, por fin ha llegado la hora en que los israelitas van a poder establecerse en la tierra prometida, van a poder edificar sus hogares, construir sus casas, van a poder trabajar sus tierras, ¿no? Prácticamente van a poder vivir en su propia tierra, ¿verdad? Entonces es algo importante para Israel, ¿verdad? Es la entrega de la posesión de esa herencia que Dios les había prometido. Entonces vamos a ver, verso 1. Vemos cómo Dios habla nuevamente a Josué y le dice algo interesante. Siendo Josué ya viejo, dice, entrando en años, ¿no? O sea, nos explica el mismo Josué, ¿no? Que escribe esto, dice, siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, ¿no? De edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Entonces Dios le dice a Josué, queda aún mucha tierra por poseer, ¿no? Te decía que el capítulo 6 al 12 nos habla de la conquista, de las batallas, de los reyes que vencieron, pero no ha terminado de poseer la tierra. Si aquí nos dice que todavía faltaba tierra por poseer, prácticamente sucede esto. En la sección que vimos anteriormente, el capítulo 6 al 12, nos narra cómo Josué, ¿no? E Israel, el ejército de Israel, destruyen los demás ejércitos. ¿Sí? Destruyen los ejércitos, destruyen algunas ciudades, pero todavía queda mucha tierra. Las principales ciudades fuertes con ejércitos fueron destruidas, pero ahora tenían ellos que poseer lo que quedaba. Entonces, es lo que sucede. En ese momento Israel ya había conquistado una buena parte de la tierra prometida, pero no todo es lo que vemos. Israel no podía quedarse a la mitad del camino, ¿verdad? Ellos debían de seguir adelante. Ellos heredarían toda la tierra. No debían de darse por satisfechos con una sola parte de esa tierra. Sí, porque fue la promesa de Dios. Dios quiere que sigan adelante, pero antes Josué debe de repartir la tierra. Es lo que sigue ahora. Sí, les habla de esto. Ahora, se calcula que en ese momento Josué podría tener unos 100 años de edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más adelante en la historia, en el capítulo 24, verso 29, nos habla de la muerte de Josué cuando él muere. Y ahí en el capítulo 24-29 dice que él murió de
110 años. 110 años. Entonces pasó todavía un buen tiempo en el que fue la distribución de la tierra, de aquí hasta el capítulo 24. Se calcula que pasaron unos 10 años más o menos. Entonces, por eso es que Josué se dice que él tenía entre 90 o 100 años en este momento cuando Dios le dice, no, tú eres ya viejo. ¿Sí? Entonces Josué ya era viejo, y no solo eso, él lo reconoce, y no solo eso, Dios se encarga de decírselo, ¿no? Tú eres ya viejo, de edad avanzada, ¿no? Y pues aún, como veíamos, había mucha tierra por poseer. Y aunque Josué es la persona que Dios eligió para conquistar la tierra prometida, él no alcanzaría a ver todo el establecimiento de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya era una persona adulta, ya era una persona grande, ¿no? Ya en su vejez. Pero aunque ya era viejo, aún tenía tarea por hacer, ¿verdad? Y lo que vamos a continuación, repartir la tierra. Ve lo que dice. Bueno, lo leamos ahorita el verso 2 en adelante, ¿no? Esta es la tierra que queda. Y empieza a explicar todos los territorios, dice, los filisteos, todo de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, ¿no? Se describe la tierra desde el sur hasta el norte, ¿no? Toda la tierra que faltaba por poseer. Déjame adelantarme, ya lo leemos ahorita. Menciona muchas naciones que estaban ahí, los filisteos, jaseos, asdodeos, ¿no? Muchos otros geteos, ecroneos. Dice el sur es la tierra de los cananeos, pero dice el verso 7, ¿no? Perdón, el verso 6, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Mirrefot-maim, todos los sidonios, dice, pero dice algo importante aquí, al final del verso 6, dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Entonces, Dios le dijo a Josué esto, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, ¿no? O sea, prácticamente está diciendo, en cuanto a la conquista, ¿no? Josué ya terminó tu trabajo. ¿Sí? Yo voy a entregarles los pueblos que quedan, yo los voy a exterminar, pero tú, en cuanto a la conquista, terminó tu trabajo, pero tienes otro trabajo, ¿no? Que es repartir la tierra, ¿sí? Dios se encargaría de terminar con ellos, pero Josué tenía una tarea más que cumplir, repartir la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque este fue el llamado que él recibió de Dios. Déjame recordar en el capítulo 1, fíjate lo que dice ahí. Josué 1, cuando Dios lo llama, ¿recuerdas? Esto ya lo estudiamos. En el verso 6 le dice esto, esfuérzate y sé valiente. ¿Recuerdas que esto lo menciona mucho en el capítulo 1? Pero ve lo que le dice, porque tú, ¿qué va a hacer Josué? Tú repartirás a este pueblo por heredad las tierras de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. No solamente iba a conquistar parte de la tierra, lo que está diciendo es que tú la vas a repartir. Esa es la tarea que Josué tenía que hacer, que Dios le había dado a hacer. Y Josué ya es grande, ya es mayor, ¿verdad? Le quedan unos cuantos años de vida. Entonces Dios le recuerda, tienes otra tarea que hacer, repartir la tierra. Y es lo que sigue a continuación, ¿sí? Y aunque faltaba tierra por poseer, pues Josué era el hombre que Dios había elegido para esto, para repartir la tierra. Y eso es lo que Dios le ordena, ¿verdad? En el verso 6 y verso 7, reparte tú esta tierra, ¿sí? Nos enseña algo muy interesante. Y quiero aquí citar al pastor David Guzik. Me gusta lo que él dice y cómo lo vio él. Lo dice así, no importa cuánto hemos hecho en nuestra vida cristiana, aún queda mucho por hacer, ¿verdad? Nuestra vida cristiana, lo he dicho en otras veces y estudiando este libro, en nuestra carrera cristiana no hay descanso. Nuestro descanso es la meta, es cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Es una carrera en la que no hay descanso y no puedes frenar, tienes que seguir adelante, ¿verdad? Y es lo que vemos, lo que dice el pastor Guzik, no importa cuánto hemos hecho, ¿verdad? Aún queda mucho por hacer. Si esto no se termina hasta el día en que dejamos este mundo, ¿sí? Por lo tanto, la vejez es importante para el Señor. La vejez no es un impedimento para ser útil y servir a Dios, ¿sí? Creo que eso es importante. Mucha gente adulta, aún en la iglesia, ¿verdad? Que no está sirviendo al Señor, ¿sí? Creo que son por dos factores, ¿no? Uno de ellos, pues la iglesia del Señor, pues ha cometido ese error, ¿sí? Muchas veces la misma iglesia menosprecia a los adultos y no los considera capaces de servir al Señor. Los deja a un lado
como personas de que ya no pueden servir. Eso es un grave error, ¿verdad? La Biblia honra a la gente adulta, honra la sabiduría de las personas adultas. Las canas, dice, son honra para ellos. Sí, es sabiduría. Es gente que Dios quiere seguir usando. Ahora, si tú estás en una edad adulta, no pienses que ya has terminado todo para ti. Para el Señor hay tiempo, y el tiempo para el Señor es servicio. Puedes servir a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Empieza a prepararte. ¿Sí? Empieza a estudiar, empieza a conocer al Señor, empieza a buscarlo. Pregúntale dónde quieres tú, dónde Él quiere que tú sirvas. ¿Sí? La iglesia del Señor carece de líderes y siervos por no entender esto. ¿Sí? Pero otro factor no solo es que la iglesia rechace a la gente adulta. Creo que muchas veces, y en lo personal es lo que más veo, es que los adultos piensan que ya no pueden servir a Dios. Porque ya entraron a una edad ya muy adulta, entonces ya yo me canso fácilmente, me cuesta mucho trabajo ya retener cosas, memorizar. Creo que son impedimentos que uno mismo se pone. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo mundo te empuja a eso. Pensar que ya no eres útil. Pero aquí lo vemos, para el Señor. Todos los siervos que hemos visto del Señor, Moisés, Abraham, han muerto en su vejez sirviendo al Señor. No hay pretexto para eso. ¿Sí? Es grande este error, que piensas que por ser ya adulto ya no puedas servir a Dios. ¿Sí? Aquí vemos a un anciano de 100 años de edad, dirigiendo a la nación, distribuyendo la heredad de Israel. ¿Sí? Entonces el plan es este. Sí, como te decía hace un rato, Dios exterminaría a los pueblos que faltaban, pero lo haría ya no como una nación en conjunto, sino que cada tribu tomaría su heredad, destruyendo a los cananitas que quedarán en su territorio. ¿Verdad? El territorio que fueran a heredar, los cananitas quedarán ahí, cada tribu tenía que ir y tomarla. Por lo tanto, cada tribu sería responsable de tomar su propia tierra. Esa es la manera en la que ahora iban a tomar la tierra, ¿verdad? Y esto nos recuerda el llamado que todos los creyentes tenemos de servir a Dios en particular. ¿Sí? Es cierto que participamos en el cuerpo del Señor como comunidad, ¿verdad? Somos una unidad como iglesia del Señor, pero cada uno tiene una parte que hacer en el cuerpo del Señor. Cada uno tiene una responsabilidad que cumplir sirviendo al Señor. Y nos recuerda eso. Como unidad, vimos los capítulos del 6 al 12, como unidad destruyeron los ejércitos, tomaron las ciudades, destruyeron los reyes, pero ahora cada tribu en particular tiene que ir por su tierra. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno en particular también nosotros. ¿En qué área yo tengo que servir a Dios? ¿En qué área Dios me ha llamado a servir? ¿Ok? Ahora cada tribu debe de pelear por su heredad. Pero Dios solo menciona 9 tribus y media. ¿Te diste cuenta de eso en el verso 7? ¿Por qué? Porque las otras tribus, o las otras 2 tribus y media, habían elegido la tierra del otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que vemos a continuación? Verso 8. Dice, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad y los territorios de los Jesureos y de los Maacateos, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado el resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Gesureos y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Entonces, aquí nos menciona de estas 2 tribus y media, ¿verdad? Son 12 tribus, ¿recuerdas? Dijo que él tocaba repartir las tribus, o repartir la tierra, a las 9 tribus y media, por lo tanto faltaban 2 tribus y media. Y entonces voy a explicar qué pasó con estas 2 tribus, ¿verdad? Ellos tuvieron su repartición, pero fue fuera de la tierra, fue del otro lado del río Jordán. Entonces, Dios vemos cómo llama a Josué aquí a confirmar y reconocer lo que había hecho Moisés, porque esto fue en el tiempo de Moisés al otro lado del Jordán, ¿verdad? Repartir esa tierra
a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus decidieron establecerse en el lado del este, precisamente del este del río Jordán. Esto, vamos para allá a recordar esto en Números, capítulo 32, solamente los primeros versículos. Quiero recordar esto. Números 32, verso 1. Fue cuando ocurrió esto. Ellos le piden a Moisés realmente esto. Dice ahí, Números 32, verso 1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Ellos tenían mucho ganado, ¿sí? No nos menciona aquí la media tribu de Manasés, pero más adelante en este capítulo menciona que ellos también quisieron parte de esa tierra. Pero aquí menciona esos tribus que tenían mucho ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, ¿no? Que ya mencionamos en Josué 13, y les pareció el país lugar de ganado. Y vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Elealé, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Esto fue antes de que pasaran el Jordán. Eso es el tiempo de Moisés. Recuerda, Moisés ya no entra a la tierra prometida. Entonces ellos habían vencido unos reyes de ese lado, que también hemos estado estudiando eso. Perdón. Y ellos simplemente dicen: vemos que esta tierra es tierra de ganado, ¿no? Por tanto, verso 5, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Prácticamente dice: nosotros nos queremos quedar de este lado, ¿verdad? Ellos vieron lo que nos dice el texto, una tierra hermosa, una tierra apropiada para su ganado, y le piden a Moisés eso, ¿no? Dejarles establecerse de ese lado del Jordán. Pero bueno, ya no voy a leer todo, pero la historia dice que Moisés les dijo que ellos debían de ir y pelear a la tierra junto con las otras tribus. Dijeron: ok, pero no se van a quedar aquí, tienen que entrar y conquistar la tierra, y entonces después de eso regresarán a sus tierras. Y ellos aceptan junto con la media tribu de Manasés, y eso es lo que hicieron. Estas dos tribus y media ayudaron a conquistar el resto de la tierra antes de regresar a su tierra. Esto, ya el regreso de ellos lo vemos en el capítulo 22, lo vamos a ver más adelante. Pero está hablando de ellos. Ahora, a continuación, claro que el territorio que menciona aquí, ¿no? Las ciudades que ellos tomaron del otro lado del Jordán, menciona todo el lugar que tomaron las dos tribus y media en particular. Ahorita va a desglosar qué espacio tomó cada una de estas tribus, ¿ok? Pero aquí vamos a empezar a ver la repartición. A continuación vamos a comenzar a ver la distribución de la tierra por cada tribu. Pero antes de ver esto, quisiera recordar cada una de estas tribus para entender mejor la distribución de la tierra prometida, ¿verdad? De repente hay mucha confusión acerca de esto. ¿Eran 12 tribus? ¿Eran 13 tribus? ¿Eran 14 tribus? ¿Cuántas tribus eran? ¿Cómo se repartió? Déjame recordar esto que hemos visto ya anteriormente. Esto lo vimos desde Génesis. Génesis 29 comienza la historia, ¿recuerdas? De los hijos de Jacob, ¿verdad? Desde el capítulo 29, capítulo 30 menciona cómo van naciendo los hijos de Jacob. Prácticamente él tiene 12 hijos varones en total. El último hijo lo tiene hasta el capítulo 35, que es Benjamín. Recuerdas que cuando él nace muere precisamente su madre Raquel. Pero son 12. Sí, es Rubén, déjame mencionarlos. Rubén, en el orden en que van naciendo, Rubén es el primogénito. Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Son 12 hijos, ¿sí? Ahora, hay 12 hijos y hay 12 tribus. Hasta aquí todo es sencillo, ¿verdad? Son 12 y 12, o sea, no hay problema. Pero, aunque los 12 hijos son mencionados en la distribución de la tierra, no todos reciben porción de la tierra. Entonces aquí es donde se empieza a poner un poco complicado. Bueno, entonces, ¿cómo que fueron 12, pero realmente no fueron 12? Déjame recordar qué es lo que sucede. Un pasaje importante en Génesis 48, que es cuando Jacob está casi en su lecho de muerte y quiere bendecir a sus hijos. Pero antes de comenzar eso, en el capítulo 49, en el capítulo 48, llama a José, ¿sí? Y ve lo que sucede. Déjame leer esto. Génesis 48, verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo.
Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Esto es cuando ya todo Israel, Jacob, ¿no? Que era una familia en ese momento, regresa, va a Egipto por alimento y se encuentra con que José es el segundo en mando, ¿verdad? Es el que distribuye todo. Entonces ya están ahí viviendo con él, pero Jacobo ya está grande. Entonces llama a José, ¿no? Le dice que su padre ya está enfermo. Y dice, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Esos son los hijos de José, recuérdalo, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios siguió confirmando, ¿verdad?, la promesa, el llamado que Dios le había dado a Abraham y su promesa, aún con Jacob, que era descendiente de él, ¿verdad? Pero ve el verso 5. Dice, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, Jacob le dice esto a José, míos son. ¿Te das cuenta de eso? Como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón eran los primeros hijos. Rubén el primogénito, Simeón era el segundo. Y dice así de importantes, Efraín y Manasés ahora van a ser mis hijos. ¿Sí? Dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¿Qué está diciendo aquí? Yo los voy a tomar como mis hijos. ¿Sí? Yo los voy a adoptar. La familia de José se divide entonces en ese momento en 2 tribus, Efraín y Manasés. Jacob los toma como sus hijos y los va a bendecir con esa herencia, ¿sí? Como sus hijos. Entonces en este momento, digámoslo así, la familia de José, como te decía, se divide en 2 tribus, Efraín y Manasés. Obviamente José ya no está ahí porque son sus 2 hijos. Entonces ya no son 12, ¿sí? Son 13, ¿verdad? A causa de esta adopción, en realidad hay 13 hijos de Israel. Nacieron los 12, pero José se dividió en 2 tribus. ¿Por qué sucedió esto? Adelante, en el capítulo 49 de Génesis, vemos la bendición de Jacob por sus hijos. Y ahí podemos encontrar la respuesta. Fíjate cómo inicia el capítulo 49 de Génesis, verso 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Recuerda, Jacob es Israel. Y empieza con el primogénito, verso 3, Rubén. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Eso es lo que representaba el primogénito. ¿Sí? Principal en dignidad, principal en poder. Pero ve lo que dice el verso 4, impetuoso como las aguas. Dice, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Esto, lo puedes ver más adelante en tu Biblia. Esto fue algo que hizo precisamente Rubén, pecó, ¿verdad? Quiso tomar el lugar de su padre o tomar a su mujer. Y entonces él pierde la primogenitura, es lo que está diciendo. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. No serás el principal. Entonces él pierde la primogenitura. ¿Pero quién toma esto? Pues realmente el que lo toma es José. Fíjate lo que dice ya más adelante, ahí, capítulo 49, verso 22. Hablando de José. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Sí? ¿Quiénes son los vástagos? Pues Efraín y Manasés, ¿verdad? Sus hijos. Y dice eso, o sea, de José salió un fruto mayor, que son estos 2 tribus, Manasés y Efraín. Entonces, Rubén como primogénito le correspondía una doble porción de herencia. Pero no fue así. Se le fue quitada la primogenitura. Y el que recibió esa doble porción fue José. ¿Cómo recibió esa doble porción? Por la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. ¿Okay? Entonces, aquí ahora sí, tenemos 13. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. Y viene Efraín y Manasés, que son hijos de José. Y entonces Benjamín, son 13. Entonces, ¿qué va a pasar?
porque se distribuye en 12. Entonces, aunque son 13 tribus, solo 12 heredarán la tierra. Porque como vemos, José se divide en 2. Y vamos a regresar a Josué 13. ¿Qué sucede entonces? Verso 14. Josué 13, 14 dice, pero la tribu de Leví, dice, no dio heredad. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. A los levitas no se les da ninguna herencia de la tierra, ¿te das cuenta? Entonces, encontramos que se fue dividida en 12. ¿Sí? Leví no le toca herencia, José se divide en 2, entonces son las 12 tribus. ¿Sí? Las 12 tribus que heredan la tierra, entonces son Rubén, Simeón, Judá, ya no es Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés y Benjamín. ¿Sí? Esas son las 12 tribus que heredan la tierra. Ya mencionó a las 2 tribus y media que ahorita vamos a ver, pero lo que empieza diciendo es esto, y recordarnos algo que hemos estado viendo, que desde la ley, ¿no? Desde el Pentateuco hemos visto que la tribu de Leví no va a heredar un lugar en la tierra prometida. ¿Okay? Y eso es lo que va a suceder. Entonces, si ellos no iban a heredar tierra, ¿dónde iban a vivir? Pues ellos recibieron 48 ciudades repartidas por toda la tierra prometida. ¿Recuerdas eso? Repartidas por las demás tribus, que son las ciudades levitas. Sí, más adelante vamos a ver eso. Y eso estableció prácticamente en cada tribu estableció levitas. Había levitas en cada una de las tribus. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Ahora, tú recuerdas, los levitas eran los encargados del servicio en el tabernáculo. De la tribu de Leví venía la descendencia sacerdotal, ¿verdad? De Aarón, que era de Leví. Entonces, fueron establecidos levitas en cada una de las tribus. Eso es lo que Dios estaba haciendo. De esta manera, los levitas podrían enseñar la ley a todos. ¿Sí? Era como si tuvieran levitas, sacerdotes en todas las regiones, en cada una de las tribus. De esa manera ellos podían enseñar la ley y podían alentar a confiar a todas las tribus a seguir al Señor. Entonces ya tienen dónde vivir, pero no tienen tierra para trabajar. ¿Cómo se iban a sostener? Pues es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Esto ya había estado escrito en Deuteronomio 18. Puedes ver eso. Entonces, por medio de los sacrificios de las demás tribus, ellos apoyarían a los levitas para que ellos pudieran hacer la obra del Señor en el templo. Es la manera en que ellos iban a sostenerse. De acuerdo a la ley, había porciones legales, se le llaman así, porciones legales para los levitas. Estas porciones legales servían como suministro de alimento para todos ellos, ¿sí? Que vivían alrededor de toda la tierra prometida. Eso fue lo que Dios le concedió como heredad a los levitas. No una tierra, ¿verdad? Sino ellos iban a estar viviendo en todas las tierras, no iban a tener un territorio en particular, pero iban a estar ahí y iban a ser de bendición para cada una de las tribus. Ahora, me gusta esto, cómo el apóstol Pablo ve a su servicio a Dios de esta manera, ¿no? En 1 Corintios 9, déjame recordar este pasaje, 1 Corintios 9, donde él está hablando de su apostolado, su servicio a Dios, ¿verdad? De cómo él también tiene derechos de poder vivir de su trabajo al Señor, ¿no? Él dice en el verso 13, 1 Corintios 9, 13, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que quieren servir del altar participan. Exactamente esto, ¿no? Los levitas iban a vivir de esto. Era su heredad, era parte de lo que Dios les había dado, ¿sí? Y Pablo ve su trabajo de esa manera. Yo puedo vivir de esto. Claro que el capítulo 9 de 1 Corintios habla, tengo todo esto, tengo el derecho de esto, pero lo he dejado a un lado para no ser tropiezo para ustedes, ¿verdad? Pero vemos claramente cómo esto fue algo que Dios le dio a ese pueblo, bueno, a esa tribu en particular, ¿ok? Creo que es algo que tenemos que considerar. Nosotros somos llamados ahora a servir también al Señor, ¿verdad? Y déjame citar a Skip Haysick, un pastor. Él menciona esto, dice, aquellos que son llamados al ministerio, dice, aman el ministerio en la medida en que las cosas terrenales no importan tanto. ¿Sí? Para los levitas la tierra no era importante, ¿no? Lo importante era su servicio al Señor.
Esa era su herencia. Y ellos estaban trabajando en eso. Y creo que los que hemos sido llamados al ministerio y a trabajar para el Señor, hemos dejado a un lado lo terrenal. Aún creo que toda la iglesia tiene que tener ese llamado. Lo más importante para nosotros es servir a Dios, más que otra cosa. Aún donde estamos en nuestro trabajo, ¿no? Colosenses 3 nos enseña, ahí servimos a Dios. No estamos sirviendo al ojo, le estamos sirviendo a Dios. Entonces tenemos que recordar esto. Esa es la herencia, parte de la herencia que Dios nos ha dado como sus hijos. Pero bueno, vamos a continuar viendo. Vamos a ver esta última parte del verso 15. Dice, dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, de la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal, Meón, Hasá, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés a los príncipes de Madián, Edit, Requem, Sur, Ur y Rebá, príncipes de Seón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Recuerda la historia de Balaam? Está hablando de eso. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. ¿Te das cuenta? Era una llanura, menciona eso, ¿no? Donde habían quedado ellos. Fue lo que vieron, ¿no? Una planicie, un lugar muy bueno para poder tener su ganado. ¿Recuerdas eso? Entonces, la segunda tribu que menciona ya hablando de la heredad, que prácticamente pues es la primera que hereda en un sentido terrenal, ¿no? Porque es el territorio, es Rubén, es el primero que se menciona. Es la primera tribu que se menciona en la distribución. Y recordemos que esta tribu junto con Gad y media tribu de Manasés eligieron quedarse del otro lado del Jordán. Esto es lo que está describiendo aquí, de ese lado del Jordán. Josué describe el territorio que ellos ocuparon del lado del este del Jordán, ¿no? Y lo que vemos es que Rubén recibió el territorio que había ocupado Moab, al oriente del mar muerto. Vamos a ver la segunda parte, verso 24. Ahora viene Gad. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Y en el valle, Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces la siguiente tribu es la tribu de Gad, ¿verdad? Su distribución del otro lado del Jordán, lo vemos aquí. Ellos recibieron parte central de esa región, en la tierra que fue originalmente la tierra de Galaad, como menciona ahí, ¿no? Después, verso 29, menciona a la media tribu de Manasés, que se quedó también de ese lado del Jordán, y dice así: también dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Entonces aquí vemos la distribución ya con Manasés. Esta media, ¿recuerdas? Es la media tribu de Manasés. Ellos recibieron esa fértil llanura de Basán, ¿no? Que menciona. Esto estaba al oriente del mar de Cineret. Aunque estas dos tribus y media no quisieron la heredad de la tierra prometida, recibieron un territorio bastante, como vemos aquí, extenso y productivo, ¿no? Que fue lo que ellos vieron y dijeron: Moisés, danos ese territorio, nos queremos quedarnos aquí, ¿no? Entonces, verso 32 dice: esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente, ¿verdad? Esto fue lo que repartió
Moisés, recuerda, no dice Josué, dice Moisés, porque eso fue antes de que cruzaran el Jordán, ¿sí? Lo que vimos anteriormente en el capítulo 32 de Números, ¿no? Entonces, de repente hay cierta controversia, ¿no? En que si fue correcto lo que hicieron, si estuvo bien que se quedaran ahí, ¿por qué no fueron del otro lado? Yo en lo personal creo que para nada fue correcto que estas dos tribus y media se establecieran de ese lado del Jordán. ¿Por qué? Porque la bendición de la promesa de Dios estaba del otro lado del Jordán. Sí, la bendición de Dios fue la tierra de Canaán, del otro lado del Jordán. Él les dijo claramente, él le dijo a Abraham, lo leíamos en Génesis, yo daré esta tierra, ¿verdad? Y trazó los límites, y el límite era ese. Ellos no quisieron prácticamente esa tierra, ¿sí? Por eso digo, no fue correcto. Aunque la tierra que escogieron ellos era, como vimos, era hermosa, era una tierra aún adecuada para su ganado, era tierra vulnerable al ataque del enemigo. La tierra del otro lado del Jordán, la tierra que Dios prometió, tenía defensas naturales. Como lo era el mismo Jordán, el río Jordán era una defensa, y la zona montañosa, ¿no? Ya hemos hablado de eso en la conquista, eran defensas, era una defensa que tenía natural esa región. Pero la tierra que ellos escogieron no tenía ese tipo de protecciones. Vimos que eran llanuras, planicies, y esto los hacía vulnerables a un ataque enemigo. Y por lo mismo que era tierra hermosa y productiva, pues era tierra valiosa, por lo cual muchos estaban dispuestos a pelear, y eso ocurrió. Eso fue como sucedió. La historia lo muestra. Al ser tan vulnerables, quedaron expuestos a las continuas invasiones de los moabitas, cananeos, de los arameos, madianitas, amalecitas y otros más. ¿Sí? Estas dos tribus y media fueron las tribus más atacadas, precisamente por estar fuera de la tierra. Cuando déjame ver esto. Acompáñame primero de Crónicas, por favor. Capítulo 5, primero de Crónicas 5. Cuando el rey de Asiria codició la tierra de Canaán, adivina quiénes fueron los primeros que conquistó. ¿Sí? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fueron las primeras en llevarse en cautiverio por este ejército. Fíjate lo que dice, primero de Crónicas, capítulo 5, verso 18, dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, no, recuerda los que estaban de ese lado, hombres, dice, valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a la batalla. Esos tuvieron guerra contra los, dice, agarenos, y Getur, Nafis, Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en él. Ya viste, ya había guerra ahí. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Claro, fue fructífero, hubo mucho ganado. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Ve lo que dice a continuación: los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías, Jagdiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero, verso 25, se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Claro, esto lo vamos a ver más adelante en Israel, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo están conquistando la tierra, es un tiempo de victoria, ¿verdad? De mucho gozo, pero esto sucede más adelante, ¿no? Ellos se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Verso 26, por lo cual, fíjate lo que dice: el Dios de Israel, Dios mismo, excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los, fíjate quiénes, rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Halag, a Abor, a Ará y al río Gozán hasta hoy. ¿Sí? Fueron los primeros que se llevaron en cautiverio. ¿Sí? No solamente esto, al no estar ellos del lado de Israel, ¿verdad?, no pudieron unirse a ellos como un ejército. Esto debilitó el ejército de Israel en esos momentos, ¿verdad? Pero fue la decisión de ellos,
¿sí? Ellos fueron los que eligieron esto, ¿sí? Esto nos enseña algo, que no debemos de menospreciar las bendiciones de Dios, ¿sí? Quizá para nuestros ojos esas bendiciones no sean las mejores, ¿verdad? Las de Dios. Pero si Dios es quien nos está dando esas bendiciones, tienes que confiar, tienes que creer que nos está dando. ¿Por qué? Porque son lo mejor para nosotros. Solo lo que necesitamos es aprender a ver con los ojos de la fe. Sí, eso es lo que fallaron ellos. Si te das cuenta, en varias ocasiones la palabra recuerda esto, lo que estas 2,5 tribus escogieron. Varias veces lo hemos visto y lo voy a repetir aquí. Varias veces lo repite. Ellos eligieron la tierra fuera de la tierra prometida. Como vimos, eso iba a traer consecuencias. Pero ellos debían de recordar que esas consecuencias eran por su mala decisión. Creo que por eso está ese testimonio y tanto, tan claro, para que un día no dijeran, Señor, fue tu culpa. Tú nos trajiste de este lado. Y Dios les recuerda, no, tú elegiste esa tierra. Recuérdalo, tú elegiste esa tierra. ¿Sí? Y a veces Dios hace lo mismo con sus hijos, con nosotros. Cuando tú decides despreciar la bendición de Dios y escoges lo que es agradable a tus ojos, definitivamente habrá consecuencias de eso. ¿Sí? Si te arrepientes, yo sé, Dios te perdonará, Dios va a estar contigo, ¿verdad? Como estuvo con ellos, pero habrá consecuencias de esas malas decisiones. Y eso Dios lo permite para que aprendamos a confiar en sus bendiciones. ¿Sí? Eso es lo que aprendemos de estas 2,5 tribus. Sí recibieron tierra, pero recuerda, estaban fuera de la tierra prometida. Y eso trajo consecuencias a sus vidas, pero fue lo que ellos eligieron. Vamos a ver el último versículo de ahí del capítulo 13 de Josué. Dice, verso 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. ¿Te das cuenta de eso? Y nos vuelve a repetir y a recordar a la tribu de Leví, ¿no? Los levitas no tuvieron un territorio por herencia, lo deja muy claro, ¿verdad? Al principio y aquí al final, ellos no van a tener herencia en la tierra. Pero ¿sabes algo? Les fue mejor. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Porque no solo heredaron los sacrificios, ¿recuerdas cómo lo vimos en el verso 13? En el verso 14, perdón. Heredaron también, aquí dice, su herencia fue el Señor. O sea, ellos heredaron al Señor de la tierra en lugar de la tierra del Señor. O sea, qué mejor saber eso. Y ¿sabes algo? Creo que la iglesia somos una imagen de esto de los levitas. Definitivamente. Es una imagen de la iglesia. Al igual que los levitas, nosotros estamos en este mundo para servir al Señor, ¿verdad? Esa es nuestra labor principal, servir a Dios, como te decía hace rato. Yo sé que tú puedes decir, bueno, pero es que yo no puedo dejar mi trabajo e irme a servir nada más a la iglesia. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que aún en tu trabajo, si eres doctor, si eres abogado, si eres mecánico, lo que seas, ahí estás sirviendo al Señor. Ahí Dios te ha puesto para servirle a Él, no al hombre, ahí sirves al Señor. Solo tienes que entender la manera en que Dios te está llamando a que le sirvas ahí. Sí. Nuestra labor principal es esa, servir a Dios. Al igual que los levitas, nosotros representamos al Señor en esta tierra, ¿recuerdas? Ellos estaban ubicados en cada una de las tribus, esparcidos, porque ellos estaban representando a Dios, llevando la ley, enseñando la ley. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos repartidos en todo este mundo, lo sabemos. En todos los territorios de este mundo hay cristianos. Nuestra tarea es representar a Dios, ese es el propósito. Al igual que los levitas, nosotros no tenemos herencia en esta tierra, porque no somos de este mundo, ¿recuerdas? Nuestra herencia es el Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está el Señor. Y si tú recuerdas, lo más importante del cielo es eso, el Señor. Por lo tanto, esa es nuestra herencia. Qué mejor herencia, ¿verdad? Ahora es cierto, aunque hemos creído en Jesús, como seres humanos caídos, muchas veces nos sentimos inconformes con lo que hemos recibido, ¿verdad? Pero recuerda esto, ve a la tribu de Leví. Ver a la tribu de Leví nos hace recordar que nosotros hemos recibido muchas bendiciones del Señor. Hemos sido sumamente bendecidos por Dios. Todo el Nuevo Testamento nos habla de esas bendiciones. Un capítulo en particular, Efesios 1, ¿recuerdas?
Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Hemos sido bendecidos por el Señor. Pero la mayoría de ellas, es que hemos recibido por heredad al Señor. Dios mismo es nuestra heredad. ¿Sí? Esta tierra no es nuestra. Estamos de paso, somos peregrinos, ¿verdad? Pero tenemos nuestra herencia en el Señor. Él es nuestra heredad. Recuerda eso. Cuando te sientas inconforme con algo, recuerda que Dios te ha bendecido. Ahora, las 2 tribus y media escogieron su tierra como lo hizo Lot. ¿Recuerdas a Lot? Sobrino de Abraham. Por vista, con sus ojos naturales, basándose en la apariencia. Y al final perdieron su heredad. Eso fue lo que pasó con estas 2 tribus y media. Y creo que aquí vemos ese contraste entre estas 2 tribus y media y los levitas. ¿Sí? Ellos escogieron por vista el otro lado del Jordán, una tierra hermosa, bella, pero no les fue muy bien. Hubo consecuencias de eso. Pero por otro lado vemos a la tribu de Leví, que no pidió una porción ni le fue dado un territorio, pero les fue dada la más grande heredad, una heredad con significado espiritual, perpetuo. La misma heredad que Dios tiene reservada para todo aquel que crea en la justicia por medio de la fe en Cristo. Es lo que Dios está dando al hombre, una herencia eterna, vida eterna. ¿Sí? Hay muchos que siguen escogiendo este mundo, al otro lado del Jordán. Dios dice, esta es la mejor herencia de este lado. Dios nos ha dado la mejor de las herencias a este mundo. ¿Sabes cuál es su Hijo? Él mismo, dando su vida por nosotros en la cruz. Pero muchos siguen despreciando esa herencia por la apariencia de este mundo. Si tú no has decidido entregarle tu vida al Señor, creo que aquí vemos una razón más para hacerlo, un motivo más. La herencia del Señor es perpetua, es eterna. Lo que Dios te ofrece es más grande que lo que este mundo te ofrece. No te conformes como estas 2 tribus y media. Entra de ese lado, como los levitas. Lo más grande que puedes heredar, o sea, la mayor bendición fue la de los levitas, por eso comienza con ellos. Y no fue la tierra, fue Dios mismo. Cree en Jesús y Dios mismo va a ser esa heredad para ti. Vida eterna, eso es la vida eterna, conocer a Dios, tener una relación con Él, estar con Él. Confía en Él. Ahora los que hemos ya creído, como los levitas, ya estamos de ese lado. Deja de estar viendo la apariencia de este mundo. Esto nos recuerda, deja de estar poniendo tus ojos en las cosas terrenales. Pon tus ojos en lo celestial. Tienes una herencia. Jesús mismo es tu herencia. Dios te ha bendecido. Nos ha bendecido a todos nosotros de una forma que nadie puede hacerlo en esta tierra. Disfruta de tu herencia el día de hoy. Comienza a vivir una relación con Dios. Comienza a conocerlo. ¿Ok? Eso es lo que este pasaje nos enseña. Esa es la parte práctica para nosotros. Lo que nos recuerdan estas primeras tribus. Vamos a continuar viendo. Esto no ha terminado. Vamos a seguir viendo la distribución de la tierra. ¿Ok? Pero el día de hoy vemos claramente esta distinción, este contraste entre los levitas y estas tribus que no escogieron la tierra. Los levitas tampoco heredan la tierra, pero heredan algo mejor que eso. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por esto, Señor, por la herencia que tú nos has dado en Cristo. Una mejor herencia, Señor, que no es terrenal, es celestial, Señor. Gracias, Señor, te damos porque un día tú abriste nuestros ojos. Nosotros vivíamos como esas 2 tribus y media buscando lo de este mundo, Señor. Lo de aquí, lo ahora, lo terrenal. Pero tú nos ofreciste vida eterna, Señor. Y no dudamos en eso. Confiamos en ti. Y como los levitas ahora, Señor, experimentamos vida eterna y estamos satisfechos de poder servirte, de poder conocerte, de saber que nuestra vida ahora depende solo de ti, tú la sustentas, Señor. Y que solo tú eres nuestra heredad. Señor, qué bendición más grande esa. Gracias, Señor. Gracias por decorarnos esto. Ayúdanos a vivir así. No olvidarlo, Señor. Dejar de poner nuestros ojos terrenales, Señor, como nuestra guía. Dejar de andar por vista y andar por fe, confiando en ti, en tus promesas, Señor.
porque eres fiel y vas a cumplirlas, como lo hiciste con Israel. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Y aquellos que no han creído, Señor, yo te pido que el día de hoy puedan verse, Señor, como estas tribus, buscando solo la apariencia de este mundo, Señor, pero encontrando eso, consecuencias, encontrando maldición, encontrando esclavitud, cautiverio. Señor, abre sus ojos y muéstrales que lo que tú les estás dando, Señor, no se compara para nada en lo que este mundo nos ofrece, una herencia eterna en los cielos. Señor, trae salvación. Las personas que no han creído en ti, trae salvación en ellas. Revélate a sus vidas, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra en este día. Te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.